Bueno, hubo una especie de polémica a partir de dichos de González Fraga que se ha venido caracterizando por llamar la atención últimamente. Frases no demasiado felices. A partir de esto, Luciana Rubinskas recibe a Julia Estrada del CEPA. Gracias, Víctor Hugo, porque ella es la que le va a responder, no tanto a González Fraga, sí a la gente, para que entienda un poco cuán fuera de contexto estuvieron algunas de sus frases, o por lo menos cuán distante de la realidad de lo que marcan las estadísticas. Julia, recordá las frases y recordá qué es lo que está pasando ahora, cómo modificó, cómo empeoró la pobreza, cómo aumentaron los índices de indigencia en la Argentina. Bueno, para poner en contexto, la verdad, venimos de González Fraga, un economista vinculado al radicalismo, obviamente a Cambiemos, diciendo en primer lugar, lo que tuvieron en los últimos 12 años fue parte de una ilusión. En realidad, el sueldo medio no alcanzaba para tanto. En segundo lugar, tenemos lo que dijo estos últimos días. Hay que ver qué tan pobres son los pobres. Y dijo, y ahora junto con Luciana vamos a ver, que la pobreza o que los números que vamos a mostrar eran solo teóricos. Y en tercer lugar tenemos la frase de el tarifazo no afecta tanto a los pobres porque en verdad están colgados o no tienen tanto consumo como si la clase media baja. Es interesante, vamos a ver ahora la primera placa, mirar algunos números. En el caso de la población en situación de indigencia, nosotros relevamos el Gran Buenos Aires, digamos área metropolitana, más Cava, desde noviembre de 2015 hasta abril de este año 2016. En este gráfico de barras muy sencillo, vemos un aumento hacia el 7,89%. Yo acá quiero hacer énfasis en una cuestión. La situación de indigencia son aquellas personas que no llegan a fin de mes para alimentarse, para sobrevivir. Que no llegan a cubrir una canasta básica. Una canasta básica alimentaria y de unos alimentos seleccionados a los cuales se les miden los precios. Entonces la verdad es que es una situación en algún punto inédita, porque en los últimos 12 años o 13 años la indigencia se redujo drásticamente. Por primera vez aumenta en estos guarismos. Julia, y además del aumento, fue un aumento constante. No hubo un mes donde la pobreza no aumentara, que eso también es un dato que llama la atención y que tiene que ser evaluado de noviembre hasta abril. Nunca paró de crecer. Nunca paró de crecer, Luciana, y ahora vamos a ver el caso de la pobreza, que es una medición para la canasta básica total, es decir, no solo alimentos, sino el conjunto de la canasta básica alimentaria más el resto de servicios, donde además el salto, si ves bien, en diciembre ya es muy marcado. Acá registramos el impacto de la devaluación, el impacto de la quita de retenciones que significaron un aumento de precios en enero, en febrero, en marzo. En abril estamos registrando el tarifazo, ¿no? Estamos registrando el tarifazo, 33,25% de aumento de la pobreza en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Son 1.700.000 nuevos pobres que no alcanzan a 10.000 pesos a fin de mes sus hogares para cubrir esta canasta. Y bueno, mucha gente que veíamos hace un ratito en Morón protestando es gente que entró o va a entrar al índice de pobreza con los tarifazos que no pueden responder con sus salarios. Pero ¿cómo se mide todo esto, Julia? Bueno, ese es el punto, Luciana, porque lo que dijo González Fraga, vamos a ver ahora en una tercera placa, es que era teórico, ¿no? Como si uno estuviera de alguna forma tirando números abstractos. Simplemente porque la metodología es más compleja, vamos a mostrar, esto se definió en 1988 por el INDEC, un estudio de 1988 que identificó que estos productos, por ejemplo, porque son más, tienen que ser consumidos en estos gramos por mes para lo que se llama un adulto equivalente. Una persona adulta necesita como mínimo estos gramos de pan, de leche, de arroz, de harina, de fideos, papa, azúcar, hortalizas, carne. Yo elegí algunos. Son más, son cerca de 30 para sobrevivir. Es el mismo cálculo en 2001, es el mismo cálculo durante el kirchnerismo, es el mismo cálculo ahora. Entonces, esta cuestión de relativizar qué tan pobres eran y qué tan pobres son, en realidad hay que mirar también las metodologías porque las metodologías vienen sosteniéndose de la misma manera. ¿Qué te parece, Julia, si retomamos con Víctor Hugo Morales hablando de carne? La caída del consumo de carne es la más pronunciada de los últimos 5 años. ¿O no, Víctor Hugo? Bueno.